Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinar en el que vamos a estar platicando del registro de empresa certificada IBEX, partiendo desde la realidad que estamos viviendo al día de hoy y cuál es la perspectiva que tenemos que tener hacia el futuro. El día de hoy tengo el gusto de estar compartiendo esta sesión con Miriam Telles y con Berta Díaz, quienes son parte del equipo de comercio exterior de Tintax y se desempeñan en los puestos de consultores. Bienvenida Miriam, bienvenida Berta. Buenos días a todos, muchas gracias, Isra. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias Betty, muchas gracias Miriam. Pues la intención de esta sesión es platicar, como les decía, de la perspectiva y de la realidad que estamos viviendo en la certificación de IBEX y también pues tener en cuenta que entendemos que al final del día dentro del comercio exterior la certificación tendrá una repercusión sumamente importante tanto en la parte operativa como en la parte de fiscalización. Entonces vamos a tener en cuenta, vamos a hacer un repaso de las actualizaciones y modificaciones más importantes. También importante tener en cuenta las modificaciones y actualizaciones que se dan en el proceso de inscripción, renovación y avisos de modificación. Repasar un poco de la nueva modalidad que se estará viviendo o que ya se está viviendo del anexo 24 rubro C, platicar un poquito de los procesos de cancelación que hemos vivido en los últimos meses y también tener en cuenta recomendaciones de cara a una perspectiva del próximo año. Entonces, este es un poquito de las ideas que estaremos repasando en esta sesión. El objetivo, pues, es entender cuál debe ser la correcta administración del registro de empresa certificada IBEX para poder generar controles adecuados que brinden un cumplimiento óptimo. Entonces, al final del día, tenemos que entender que sí ha cambiado lo que es la modalidad IBEX o el registro de empresa certificada, sobre todo en la cuestión de fiscalización por parte de la autoridad. Las reglas se mantienen en esencia igual, el beneficio principal del crédito fiscal se mantiene igual, quizá la modalidad es la misma en cuanto a la operación, pero sí hay ciertos aspectos que tenemos que tener muy presentes para poder mantener este registro. Aquí no sé si nos puedas ayudar, Betty, diciéndonos cuáles han sido como las principales modificaciones que tenemos que tener presentes de este capítulo, ¿no? De las reglas. Claro que sí, Isra. Bueno, pues a continuación se muestra esta línea cronológica sobre las principales modificaciones que han existido en estas reglas generales de comercio exterior desde el último año, comenzando en octubre del año pasado, con la cuarta resolución de modificaciones a estas reglas de comercio exterior para 2023 y el anexo 21. Continuando en diciembre de 2023, 28 de diciembre para ser más exactos, con las reglas generales de comercio exterior para 2024 y el anexo 13. Y bueno, la más actual y la más reciente que ya hemos escuchado de ella fue en octubre, el 14 de octubre de este año, con la segunda resolución de las modificaciones de las reglas de comercio exterior y los anexos 1, 2, 5 y 24. Así que, Isra, te cedo la palabra para comenzar con esta línea cronológica. Gracias, Betty. Es importante tener en cuenta esto que ha mencionado Betty sobre las principales modificaciones, porque también hay que tener en cuenta una cuestión que es la siguiente. Dentro de esta línea cronológica del 2023 al 2024 ya existió un cambio de gobierno, pero de lo que hemos visto desde el 2023 en octubre a octubre de 2024, la primera conclusión a la que llegamos es que existe una continuidad en la estrategia de fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, vemos una coherencia desde el 2023 al 2024 al tema de generar más controles administrativos que beneficien la fiscalización y reducir, obviamente, un tema de beneficios hacia el contribuyente, ¿no? Entonces, sí es importante que no perdamos de vista esta perspectiva, porque si al final analizamos un poquito las reglas, vemos hacia dónde se está dirigiendo toda esta estrategia de fiscalización, concluimos que existe una continuidad, ¿no? Por eso es importante hacer este repaso desde el 2023. Aquí a tener en cuenta en el 2023, la principal modificación que se presentaba era en cuanto a las empresas que cuentan con el registro de operador económico autorizado y todas las modalidades correspondientes en el sentido en que se empezaba a homologar el tema de la vigencia, ¿no? Recordemos que a partir del año 2023 la vigencia para todos los rubros, tanto A, AA, AAA, queda para un año, ¿no? Ya no existe el tema de este año es renovación, este año es pago de derechos, sino que al final
todos los años pagamos los derechos con la intención de tener la vigencia de nuestras certificaciones. Entonces, ese sería el primer cambio que se empezaba a dar en cuanto a la regulación. En segundo lugar, en las modificaciones de diciembre veíamos modificaciones en las causales de suspensión. Aquí tener en cuenta que ya empieza un tema que va a ser continuo en las modificaciones del año 2024. Antes teníamos la causal número 15 enfocada sobre todo a un tema de cumplimiento del anexo 30 en los descargos y el estatus de validado de los mismos, ¿no? Para modificarse en un tema en el cual, si no existía un tema de cumplimiento permanente en cuanto a los requisitos y obligaciones, se puede generar también una causal de suspensión para las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Entonces, importante tener en cuenta esta modificación y también la perspectiva que veníamos hablando, que al final todos estos cambios van regulados a un tema de fiscalización de las empresas certificadas. Por ahí también se agregaba una regla que tendrá repercusión en las últimas modificaciones y esta regla pues está enfocada al tema de la regulación de mercancías que se encuentran listadas en el anexo 28 de las reglas generales de comercio exterior y que también van ligadas con el anexo 2 de las empresas del decreto IMEX, ¿no? Esto teniendo una mayor regulación que vamos a platicar más adelante en cuanto a las mercancías sensibles. Aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es las reglas generales de comercio exterior en esta última modificación 2024, donde ha habido mayor impacto en cuanto a las regulaciones. Aquí, no sé, Betty, si nos apoyas comentando un poco de estas modificaciones y actualizaciones. Claro que sí, Isra. Bueno, pues como ya lo mencionaba Isra, en la última actualización comenzamos con la regla 711 que nos habla sobre estos requisitos generales para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas. Bueno, comenzando con el numeral 3, nos indica que la modificación debemos tener personal para realizar ya sea tanto el proceso productivo como para prestar algún servicio y cumplir con el pago de estas cuotas obrero-patronales. Se sigue manteniendo el registro ante el IMSS y la obligación de la retención y el pago del ISR de los trabajadores. También se nos menciona que al momento de subcontratar algún servicio especializado o para realizar estas obras especializadas, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la ley del ISR. En el numeral 4 nos habla sobre no encontrarnos dentro de estas listas de las empresas publicadas por el SAT y se agrega el artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla sobre que la autoridad puede determinar el uso indebido del derecho a disminuir estas pérdidas fiscales. Continuando con el numeral 9, nos habla sobre pues permitir en todo momento el acceso al personal de la GACE para realizar estas inspecciones, para supervisar el cumplimiento, y aquí es donde se muestra la modificación de requisitos y obligaciones. Anteriormente se mostraba parámetros que eran como los parámetros de cumplimiento general, y en esta modificación se hace énfasis al cumplimiento permanente, es decir, pues no caer en algún incumplimiento que sea causal de suspensión o cancelación de esta certificación. Continuando con el numeral 14, pues llevar el control de inventarios, y también se menciona que tiene que ser en términos del anexo 24 apartado C, que más adelante hablaremos también de este tema. En el numeral 17, además de los socios y accionistas, también se agrega los representantes legales, y aquí es muy importante hacer énfasis que los representantes legales realmente tengamos esa seguridad de que cumplan con la facultad de actos de dominio y con sus obligaciones fiscales. Y como segundo punto, que los integrantes de la administración no estén relacionados con alguna empresa que anteriormente ya se les haya cancelado su certificación. Bueno, continuando con la regla 712 sobre los requisitos específicos para la obtención del registro de esquema de certificación de empresas de la modalidad IVA e IEPS rubro A, tenemos el numeral 1, donde aquí la modificación considero es bastante notoria, ya que para nosotros tener esta presentación de la solicitud cambia del formato F3 contenido en el anexo 1 a la ficha 153 contenida en el anexo 2, que más adelante también se tocará este tema del cambio de las fichas y formatos.
En el numeral número 3 es acreditar la cuenta con inversión en territorio nacional. Anteriormente únicamente se mencionaba contar con esta inversión, pero lo que la autoridad quiere observar es esta materialidad de que realmente cuentas con esta inversión en el país. En el numeral 4 tenemos la modificación es básicamente en la redacción, a lo que nos referimos a la certificación. Anteriormente hacía mención de la certificación y ahora se menciona como registro en el esquema de certificación de empresas. Y en el apartado A, en el numeral 4, nos pide describir las actividades relacionadas con tu proceso productivo o para prestar el servicio desde el arribo de la mercancía a territorio nacional, ya que anteriormente estaba muy ambigua esta parte, no mencionaba exactamente desde qué momento. Entonces aquí ya se hace más énfasis desde que llega a territorio nacional. Isra, podríamos pasar a la siguiente. Gracias. En el apartado B, hablamos sobre las empresas que importan o quieren importar temporalmente. Y bueno, lo primero es cumplir con lo establecido en el apartado A, mencionado hace un momento, y tener operaciones de acuerdo al amparo del programa IMEX. Y muy importante haber importado esta mercancía, y aquí es importante hacer mención de que no únicamente es la importación, sino también el retorno durante los últimos 12 meses previo a la presentación de esta solicitud. Y bueno, lo que nos dice el numeral 1 es que para materiales sensibles es importante tomar en consideración que es al menos el 80% del valor total de las importaciones, y para el numeral 2, que son para empresas certificadas, se considera el 60% de este. Y para el apartado D, aquí es una implementación del fundamento legal y del proceso de renovación. Y bueno, continuando con la regla 713 de los requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención de la modalidad IVA e IEPS rubro AA y AAA, está el registro conforme a la ficha 153, igual en este cambio es del formato 3, anexo 1, a la ficha 153 contenida en el anexo 2 para rubro AA y AAA. Y continuando con la regla 716 sobre los plazos de emisión de resolución para el registro de esquema de certificación, pues se agrega el numeral 5 que nos dice que es una negativa directa para las empresas que no permitan el acceso al personal del AGACE para la inspección inicial o supervisión para los requisitos y obligaciones. Y bueno, continuando con la regla 721 sobre las obligaciones en el registro de esquema de certificación de empresas, tenemos el numeral 3 que se deroga. Esta anteriormente nos mencionaba que teníamos que dar viso a la AGACE sobre algún cambio de denominación social o de domicilio fiscal, pero en esta actualización se deroga. En la cuarta nos habla sobre las empresas que llevan a cabo alguna fusión, que bueno, se tiene que cumplir con todas estas obligaciones que correspondan a estas empresas que han realizado esta fusión. En la numeral 9 es sobre dar aviso sobre cuando cambie la situación del documento que nos dé el legal uso y goce del inmueble en donde se hacen todos estos procesos productivos a la ficha 154. Anteriormente estamos en el formato B13. Bueno, actualmente en la siguiente diapositiva estaremos hablando sobre esta ficha 154. Y bueno, por último en esta regla se agrega el numeral 11. Ok, en este numeral 11 nos habla sobre igual la ficha 154, cuando las empresas quieren importar mercancías extra de las cuales no fueron registradas en un inicio. Y ahora sí, Miri, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más sobre estas fichas. Muchas gracias, Betty. Bien, retomando los comentarios que nos compartió hace un momento Betty sobre las actualizaciones a estos avisos, aquí solo señalar las derogaciones que se hacen a las fichas de trámite indicadas en el anexo 1 y bien que ahora están disponibles en el anexo 2. Y bueno, estos cambios a manera general ahora son procesos más simplificados. Y regresándome un poco a la dispositiva anterior sobre lo que nos comentó Betty, de dar aviso a la AGACE a través de la ventanilla digital
cuando ésta cambie la situación respecto del documento con el que se acredite el legal uso y goce del inmueble, o bien donde se lleven a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios. Entonces, aquí pues los trámites de comercio exterior ya no se realizan por medio de la ficha B13, sino por medio de la ficha 154 LA disponible en el anexo 2, en la que particularmente el cambio es el siguiente. Algunos de los cambios que se deben tener en cuenta, bien, como se mencionó, se sustituye el formato B13 por la ficha 154 LA disponible en el anexo 2. Este continúa siendo a través de ventanilla digital. En esta nueva ficha de trámite se simplifica la descripción y se enlistan que son 10 específicamente del trámite o servicio que se vaya a realizar. Adicional a se presenta a través de la ventanilla digital que el formato nos indica desde la liga directa para poder llegar al apartado y poder ingresar este tipo de avisos o trámites. Y bueno, la información a realizar en el trámite o servicio es importante pues resaltar que se enlistan ¿cómo decirlo? Como apartados o como información importante que va desde contar con su e-firma vigente, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no encontrarse en los listados publicados por el SAT conforme al artículo 69, 69B y 69B bis, y asimismo estar en el buzón tributario como válido. Es importante y bueno, resaltar mucho que en este formato es muy simplificado y muy concreto de todos los pasos que se deben de seguir para poder realizar el trámite desde el ingreso hasta la firma de la solicitud. Y solo como información adicional, resaltamos que en caso de no subsanar las inconsistencias en dicho plazo, que en este caso, al ingresar el trámite, si se recibe algún requerimiento, se tienen 20 días para dar respuesta. De lo contrario, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se dará inicio al procedimiento de cancelación de su registro. También considerar que la documentación en otro idioma pues debe ser acompañada de su traducción al español. Aquí digo, perdón que te interrumpa, Miri. También es importante tener en cuenta que la modificación esencial que se presenta dentro de esta ficha, que es la 154 LA, anteriormente estábamos acostumbrados a seguir el proceso que nos indicaba el formato B13, donde se nos indicaba la información, el llenado de cada uno de los datos, también la documentación que tiene que ir adjunta en cada momento. Pero aquí también lo que tenemos que tener en cuenta y que va a ser muy importante en el cumplimiento de estas obligaciones es que tenemos que partir de la presentación de la ficha 154 LA a través de un escrito libre. Entonces, el escrito libre tenemos que garantizar que cumpla con todas las condiciones y después también considerar, como bien decía Miri, qué nos indica la ficha. Porque de los 10 avisos que tenemos que presentar esencialmente, la ficha misma nos dice la información que tenemos que declarar. Entonces, un punto muy importante es, 1, generar el escrito correctamente, 2, declarar la información correcta de acuerdo a lo que nos indica la ficha y 3, acompañar esta información con la documentación correspondiente. Es decir, si vamos a hablar de la modificación de un contrato de arrendamiento del domicilio, tener nuestro contrato o adjuntar nuestro contrato actualizado, ¿no? Si vamos a hablar de un tema de actualización de socios, accionistas, representantes legales, acompañarlo del instrumento notarial que corresponda a este aviso. Entonces, ya no nos dice qué documentos tenemos que adjuntar, solamente nos indica la información que tenemos que declarar, pero sí tener presente que toda la información declarada tiene que estar acompañada de un documento según corresponde el caso, ¿no? Entonces, este cambio creo que busca la autoridad simplificar, como bien señalaba ahorita Miri, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que en esa simplificación tenemos que garantizar la correcta aplicación de este aviso. Adelante, Miri. Muchas gracias, Isra. Pasando a la regla 722 sobre los causales de requerimiento, estas causales que llegaron a tener modificaciones van en consecuencia de los requisitos y obligaciones. En este caso, el inciso C, numeral 1, donde
donde se agrega este artículo 69b bis, noveno párrafo del Código Fiscal, que nos indica que bien, también va a ser una causal de requerimiento, y aquí es importante estar en constante monitoreo de que su empresa tampoco se encuentre en este listado. Pasando al inciso B, el numeral 2, que nos dice que no acredite contar con personal suficiente para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según la modalidad y rubro obtenido, no tener registrada su personal ante el IMSS, no se encuentra al corriente en el pago de cuota a obreros patronales o no retenga y entere el ISR de sus trabajadores en caso de subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, omitir cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley del ISR. Seguramente todo lo mencionado pues ya se encuentra en práctica, pero considerar la materialidad de los expedientes para comprobar primero que se encuentra con el personal suficiente y en caso de trabajar con empresas subcontratadas, asegurar el cumplimiento de los documentos primero que comprueben el servicio que es necesario y asimismo que las empresas subcontratadas también cumplan con todas sus obligaciones fiscales. Y bueno, para esta regla, se agrega el numeral 3, en la fracción 3 y fracción 4, que aquí algo muy importante que se agrega es que ahora, una vez que se entrega un requerimiento, tenemos hasta 6 meses para que la autoridad nos emita una respuesta desde el momento en que se entrega la información. Y bueno, esta nota es importante a beneficio de todos los contribuyentes, pues ya se va a tener, bueno, ya se tiene la certeza de en qué momento se tendrá una respuesta y bueno, al final es un punto de beneficio de todos. La regla 723, que es referente a las renovaciones, en esta regla se realiza el cambio de la ficha 153 LA, antes F3, y algo muy importante resaltar es en la forma de requisitos o obligaciones, que bien como lo mencionaba Isra, ahora se adiciona el ingreso de un escrito. Si bien una vez que se realiza el trámite en BUSEM, además de anexar su ficha de pago, tenemos que anexar un escrito mencionando que se sigue cumpliendo con todos sus requisitos y obligaciones. Y bueno, en esta misma ficha, en el apartado que indica qué requisitos debemos cumplir, en el apartado B nos dice, en el caso del aviso de renovación de registro, deberás adjuntar un escrito libre firmado por el apoderado o el representante legal, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias por las que se otorgó el registro no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. Entonces, cuando ustedes hacen un proceso de renovación que se entra a ventanilla, hay un apartado donde se acepta, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada es correcta. Y bueno, aquí la novedad es precisamente pues este apartado que además de aceptar esta información, es adjuntar este escrito que mencionamos. Y bueno, es importante que al momento de presentar pues nuestros avisos no nos confiemos, cumplamos con este escrito y que el monitoreo permanente de que estamos en cumplimiento tanto de los requisitos como de las obligaciones de acuerdo al rubro que nos corresponde. Aquí nada más, igual, perdón que te interrumpa, Miri, señalar que si bien, como bien se comentaba ahorita, normalmente cuando entramos a ventanilla, recordar que tenemos que aceptar esa parte de decir bajo protesta, decir verdad, que estamos cumpliendo con nuestros requisitos y obligaciones o mantenemos el cumplimiento, tener en cuenta que tenemos que adjuntar nuestra ficha de pago con los datos correspondientes y ahorita ha existido un poquito la duda si ya está vigente o no este tema del inciso B que se ha mencionado. Entonces, entendemos que la regla aplicaría a partir de la siguiente renovación, pero digo, no está de más como buena práctica que ya desde esta ocasión que vamos a renovar, podamos adjuntar este escrito confirmando que estamos en cumplimiento permanente de nuestros requisitos y obligaciones. En caso de que ya hayamos presentado nuestro aviso de renovación en estos días, pues también se puede enviar un correo en alcance a nuestro proceso de renovación, simplemente para cumplir con esta forma, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que no solamente basta con señalarlo en ventanilla, sino que al verificar la ficha 153 LA está como uno de los requisitos. Con esa forma de la ficha, sí es importante
tener en cuenta el envío o el adjunto del escrito. Adelante, Miri. Muchas gracias, Isra. Bueno, aquí a manera de ejemplo, ¿podemos? Gracias. Ponemos cómo es el formato actual, cuál fue el cambio que es para la ficha 153 LA, solicitud para la inscripción, es el mismo formato para la ficha de trámite 154 LA para avisos, y a manera general lo que desde la descripción del trámite a servicios se simplifican todos los que están disponibles, y esta ficha de trámite, esta solicitud se va a presentar cuando se desea obtener el registro en el esquema de certificación o bien en caso de solicitar la renovación. Aquí de igual manera, este formato nos indica los pasos paso a paso desde el ingreso a la liga hasta la firma de la solicitud. También considerar en el campo que nos indica qué requisitos debo cumplir, pues que va desde de contar con una vigente, no encontrarse de igual manera en los listados publicados por el SAT y que su estatus del buzón tributario se pueda encontrar como válido. De igual manera, esta ficha en el campo de información adicional e importante resaltar es que una vez que se obtenga el registro, se deberá permitir en todo momento el acceso al personal de la GACE para realizar la supervisión del cumplimiento de sus requisitos y obligaciones. Y bueno, esta regla con relación a causales de cancelación y suspensión también tuvo modificaciones, y en el inciso de fracción, cuando no haya retornado las mercancías importadas temporalmente de conformidad con la regla 712, segundo párrafo, apartado y B. Aquí este apartado nos indica o bien el 80% de mercancías sensibles será una causal de cancelación y suspensión, entonces es importante tenerla presente. El inciso C nos indica en un plazo que no excederá de 4 meses contados a partir del día siguiente, aquel en el que el contribuyente haya ofrecido las pruebas o alegatos, o bien una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, según sea el caso. Este cambio al final es beneficio del contribuyente, pues donde indica en caso de que exista suspensión, no se podrán no se podrán exceder los 4 meses a partir del siguiente en el cual se entreguen todas las pruebas o alegatos para emitir la resolución. Este cambio al final da certeza del tiempo en el que vamos a poder recibir una respuesta. Y como fracción 3, cuando la empresa impida el acceso al personal de la GACE para llevar a cabo la supervisión de cumplimiento de registro en el esquema de certificación de empresas. Para eso, el contribuyente solicite a la GACE mediante escrito libre fecha y hora para que se lleve a cabo dicha visita, y la autoridad realiza la supervisión en un plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente. Y bueno, aquí si en algún momento se suscitó esta parte, se negó el acceso a la autoridad, pues hay un plazo de 15 días a partir de esta negación para aclarar la situación, y la autoridad tendrá hasta 2 meses para realizar la visita pendiente. Y bueno, en cuestión de forma a los tiempos, bueno, al final todo esto es en cuestión de forma a los tiempos, pero es muy importante tenerlos presentes por si se llega a presentar esta situación, pues que el tiempo nos dé la pauta para poder cumplir con lo establecido. Y bueno, aquí a manera de lo comentado, este cambio a estas reglas, pues la mayoría de las actualizaciones se centran en poder tener una vigilancia más estricta y es asegurar el cumplimiento correcto. Asimismo, los beneficios en cuanto a la certidumbre jurídica de los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. Y bien, pasando, perdón, Isra. Perdón, Miri. Sí, digo, antes de entrar aquí al tema de los anexos, como bien decía Miri, hay que tener en cuenta algunos aspectos de las reglas. Como decíamos al inicio,
Las reglas van enfocadas a un tema de un mayor control administrativo, un mayor control de vigilancia por parte de la autoridad, y es muy importante tener en consideración primero que todos los enfoques o ajustes que se han presentado en estas modificaciones van a un tema de poder comprobar, uno, el cumplimiento correcto de todos los requisitos y obligaciones, dos, que se cuenta con la operación adecuada, y tres, que se pueda tener en cuenta que en todo momento tenemos que presentar, pues obviamente, las evidencias, documentos, pruebas de que se está en este cumplimiento permanente. Es decir, la autoridad ya deja en una cuestión de que el contribuyente sea quien tenga todas estas pruebas, todas estas evidencias de que realmente está operando de manera correcta su certificación. Ahora viene un punto muy importante que es el tema de la modificación del anexo 24 en el cual se agrega el rubro C. Entonces también va ligado a esta cuestión de una vigilancia continua en cuanto al cumplimiento, sobre todo en el seguimiento y trazabilidad de las materias primas importadas temporalmente y el retorno de los productos correspondientes. Entonces, aquí, Miri, no sé si nos puedas indicar qué dice el rubro C y ahorita comentamos este apartado. Sí, Isra, claro que sí. Bien, como lo menciona Isra, esta modificación al anexo 24 rubro C, pues es importante tener en cuenta que también a partir del 14 de octubre del año en curso entró en vigor el rubro C del anexo 24 y el 15 de noviembre se debió de haber otorgado a la autoridad mediante un escrito libre el usuario y contraseña para que la autoridad tenga el acceso. Aquí importante recordar la modalidad aplicable para este sistema de control de inventarios, anexo 24, que se debe estar alimentando de forma automática de nuestro sistema corporativo, el ERP, y que no exceda de 48 horas. Y bien, si se encuentra información pendiente al momento de realizar el pago, pues esta misma deberá complementar. Y bien, aquí para asegurar el cumplimiento de los siguientes objetivos, se mencionan 3 puntos. Que el primero es dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior en lo relativo al control de inventarios de las mercancías importadas temporalmente. 2, contar con un instrumento para la comprobación de los retornos de las mercancías importadas temporalmente y control de mercancías pendientes de retorno. Y 3, generar reportes que permitan dar cumplimiento a los requisitos de información establecidos en las disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Asimismo, el sistema deberá estar formado por lo menos con los catálogos y módulos señalados en el apartado A del presente anexo. Entonces, esta información es importante mantener o es importante saber que debe estar en cumplimiento al día de hoy. Aquí es importante considerar, teniendo en cuenta esta modificación, los aspectos esenciales. Uno, primero que el tiempo para poder entregar claves y contraseñas a la autoridad fue hasta el 15 de noviembre. Entendemos que ciertas compañías han tenido dificultades con la implementación correcta. Aquí nada más, primero, considerar si hemos entregado alguna información que va a ser modificada, pues tenemos la opción de presentar quizá algún escrito en alcance para poder actualizar esta información. Un segundo aspecto a considerar es que la administración de lo que es el anexo 24 no ha cambiado, la administración sigue siendo la misma referente a lo que veníamos haciendo ya en el rubro A, pero sí, lo que sí cambia es que esta administración tiene que estar modalidad en línea, la alimentación directa principalmente del ERP, completando la información con lo que es los pedimentos al momento del pago, y estas cuestiones quizá de forma sí son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Porque la autoridad, como decíamos, lo que va a buscar es poder poder comprobar que alimentamos la información desde este sistema corporativo o ERP. Dos, que estamos alimentando la información en tiempo con la cuestión del pago del pedimento, de acuerdo a los tiempos en los cuales se realice este pago. Y también un tercer punto a considerar también es la cuestión de que la autoridad va a tener acceso directo a nuestro sistema en línea en el momento en el cual está ocurriendo la operación. Entonces, digamos que no va a estar haciendo comprobaciones como venía haciéndolo el día de hoy, posteriores a que se realizara la operación, sino prácticamente en el momento en que revise la operación, va a ser, en el momento en el que revise nuestro sistema, va a ser una revisión casi instantánea de cómo va ocurriendo la operación, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que al día de hoy, pues obviamente queda delimitado o cortado el tiempo
de respuesta que nosotros pudiéramos tener a la cuestión de realizar una corrección de nuestro sistema de anexo 24, al tema de poder corregir desviaciones y que quizá la autoridad, los puntos, observaciones que pueda estar señalando de estas desviaciones que pueda detectar van a ser instantáneas a cierto día, a cierta hora, de acuerdo a la operación. Entonces, por eso se vuelve muy importante al día de hoy tener una correcta alimentación del anexo 24, una adecuada administración, pero sobre todo tener en cuenta el punto del tiempo, ¿no? En el sentido de que el anexo 24 tiene que estar casi actualizado al momento en el que vamos realizando la operación para que estas discrepancias no puedan ser señaladas por la autoridad. Entonces, sí es muy importante que veamos si podemos administrar correctamente el anexo 24 y que seguramente el próximo año muchas de las auditorías, observaciones, revisiones que realiza la autoridad van a estar enfocadas en este punto, ¿no? Entonces también importante ahorita aprovechar para poder hacer auditorías preventivas, en su caso reconstrucciones, ¿cómo se llama? Poder generar estas interfaces entre RPs corporativos, agentes aduanales, de modo que la información pueda correr lo más fluidamente posible, en tiempo y correctamente, ¿no? Entonces, sí es un cambio muy importante y que seguramente tendrá gran impacto y trascendencia en cuanto a la certificación de IVA y JEPS. Aquí nada más, digo, ya aterrizando un poquito las ideas de la perspectiva que viene para el siguiente año. Recordemos que desde inicio de año el plan maestro señalaba que va a estar haciendo una revisión recurrente de lo que es el incumplimiento en programas CIMEX, importaciones temporales y permisos de importación. Este rubro, como lo vimos ahorita en las modificaciones, viene altamente señalado en cuanto a la materialidad de las operaciones y también tener en cuenta que mucho de lo que va a estar buscando la autoridad es la trazabilidad a través de las mercancías que importamos, ¿no? Aquí, teniendo en cuenta esta trazabilidad, recordar la actualización de fracciones arancelarias, que por ahí se agregó dentro de los requisitos, señalar todas las fracciones arancelarias que vamos a estar importando y retornando. En segundo lugar, el tema de mercancías sensibles y también el tema de la administración del anexo 24. Entonces, son 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta y que al final generan trazabilidad dentro de la operación. Aquí también tener en cuenta lo siguiente. Digo, aquí a modo de ejemplo ponemos nada más los encabezados de algunos de los procesos de cancelación que hemos atendido en este último trimestre, pero revisando o analizando todos estos procesos de cancelación, hemos visto una cuestión importante que es cuáles son estas causas que detonan el tema del proceso de cancelación. Primero, nos queda claro un incumplimiento de requisitos y obligaciones. De alguna manera u otra, la autoridad ha detectado en todos estos casos un incumplimiento, ya sea de forma, por ejemplo, como no registrar los domicilios fiscales, el tema de no tener actualizados representantes legales, o también en cuanto a las obligaciones, el hecho de no hacer reportes o avisos de la manera correcta, ¿no? Entonces, estos 2 tipos de cuestiones han generado estos procesos de cancelación. Segundo, en algunas revisiones hemos visto que también las principales causas de los procedimientos de cancelación es no contar con la evidencia correcta. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la autoridad nos señala, por ejemplo, entregar listado de activo fijo, el activo fijo que se entrega muchas veces no corresponde a los registros que puede tener la autoridad y los registros de la autoridad pues no es otra cosa que el data station, ¿no? Entonces sí vemos bastantes discrepancias, por ejemplo, en este punto que el equipo de finanzas tiene su registro contable, el equipo de comercio exterior tiene su registro desde el punto de vista de comercio exterior. Al momento de entregar este tipo de evidencias no corresponde a las validaciones que puede hacer la autoridad, ¿no? O también, por ejemplo, entregar documentación incorrecta, como puede ser actas de socios accionistas que ya no están dentro de la empresa o que no están actualizadas o que fueron modificadas y no notificadas en su momento. Todo este tipo de cuestiones ha generado el tema de procedimientos de cancelación. Otro punto, visitas incorrectamente atendidas. También vemos que uno de los principales actos de fiscalización que ha realizado la autoridad en este último año son las visitas. Quizá no son numerosas, pero lo que sí es que casi todas las visitas son efectivas en cuanto a la cuestión de poder encontrar observaciones. Entonces, sí hemos visto que muchas veces las personas que atienden estas visitas no las atienden de manera correcta y sobre todo que no brindan la información correcta, ya sea de palabra o documentación. Entonces, también
este tipo de cuestiones han generado las causales de procedimiento de cancelación. Y por último, el tema de requerimientos, cartas, invitación u otros contestados sin fundamento, pruebas o evidencias que no corresponden. Entonces, sí hemos visto que muchos de estos procesos también derivan de recibir requerimientos que no son atendidos, requerimientos que son contestados sin la fundamentación adecuada, o bien, como decíamos, tanto en la visita como en los requerimientos, la entrega de documentación que no corresponde a lo requerido, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este tema porque, como decíamos, la fiscalización sobre la certificación de IVA seguirá presente en el siguiente año. Entonces, sí es muy importante revisar un tema de requisitos y obligaciones en cumplimiento permanente de acuerdo a estas modificaciones. Segundo, generar las evidencias o documentación correcta y en caso de recibir alguna visita o un requerimiento, poder atenderlo de la manera más adecuada posible. Entonces, sí es importante tener en cuenta este punto en el sentido de que hemos visto que ha sido frecuente en los procesos de cancelación. Ahora aquí, a modo de conclusión y recomendación, creo que tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos como aristas o énfasis a vigilar dentro de la certificación de IVA. Como ya bien decía, el cumplimiento permanente, esto desde un punto de vista de vigilar los requisitos y obligaciones de acuerdo a las formas que han sido modificadas en estas reglas generales y sobre todo hacer auditorías de manera permanente para garantizar la continuidad. Y estas auditorías no solamente enfocadas a un checklist, sino también a ver si existen modificaciones dentro de la empresa en otras áreas que no corresponden, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el área legal, el tema de los documentos, en el área de recursos humanos, en la cuestión de cuotas horario-patronales o también proveedores subcontratados para que se encuentren todos los requisitos. Entonces, sí es muy importante vigilar cada uno de los requisitos, las obligaciones y estar auditándolos de manera permanente. Segundo, de estas auditorías tiene que surgir materialidad. Esta materialidad enfocada a garantizar que contamos con todas las evidencias correspondientes a cada uno de los requisitos y obligaciones y que también la documentación que tenemos o la información que estamos generando pues es correcta, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, 1, que cumplimos, 2, que tenemos el respaldo de la materialidad a través de los documentos. Un tercer aspecto es el aviso, los avisos, perdón. En este sentido, presentar todos los avisos que nos señala la regla 721 por el medio adecuado, principalmente con la documentación correcta y de manera íntegra, cuidando los tiempos, ¿no? Aquí, como les decía, ya también la ficha 154 LA se ha modificado en cuanto a la forma. Ya no vamos a tener que estar siguiendo el formato del B13, sino que vamos a estar siguiendo esta ficha. Entonces, es muy importante revisar que al momento en el cual generemos nuestro escrito, estemos declarando la información que nos solicita esta ficha y también presentando o adjuntando la documentación correspondiente, ¿no? Aquí también como recomendación, si en algún caso no podemos adjuntar alguna información, documentación, pues también presentarlo de manera física en las oficinas de la GACE ahí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero sí es importante tener en cuenta de poder presentar los avisos de manera correcta. Un cuarto aspecto que tenemos que vigilar con mayor importancia durante este año es la cuestión del anexo 24 con esto que se ha añadido en el rubro C, considerar sobre todo integridad total de las operaciones, realizar correcciones inmediatas porque les decíamos el tiempo que entendemos va a haber hoy en día para poder actuar ante requerimientos, observaciones por parte de la autoridad va a ser muy reducido y tampoco nos va a dar mucho tiempo a que nosotros podamos alegar o mostrar alguna observación distinta a la autoridad, porque pues la autoridad va a tener el acceso directo, va a poder tomar evidencias en su momento de cómo estamos registrando nuestra información, que estamos integrando dentro de nuestro anexo 24 y también que estamos retornando, ¿no? Entonces, también hay un punto importante dentro de los requerimientos, visitas que hemos visto que la autoridad toma en cuenta. Uno, es la integridad de las operaciones. Esto, como les digo, mucho contra DataStage. Otro punto importante a tener en cuenta es cómo se hace el consumo de los materiales en cuanto al proceso de producción. Y tercero, los porcentajes de retorno, ¿no? Esto también es importante tener en cuenta, el 60% si no tenemos material sensible y el 80% si manejamos este tipo de materiales, ¿no? Entonces, sí estar midiendo estas cuestiones dentro de la administración del anexo 24, rubro C.
Y aquí un punto importante a tener en cuenta, como les decía, al final la autoridad buscará trazabilidad dentro de todas las operaciones. Es muy importante al día de hoy revisar en nuestro catálogo de fracciones arancelarias. Uno, partiendo desde el punto de vista de qué fracciones declaramos en su momento íbamos a estar manejando dentro de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Dos, viendo si ha habido actualizaciones que tengamos que reportar. Aquí también recordar que muchas de las fracciones arancelarias que vayamos añadiendo las tenemos que reportar 30 días antes de la importación que realicemos, entonces poder hacer este aviso correspondiente. Y tercero, vigilar que si en algún momento estamos manejando mercancías sensibles, sobre todo para ver si tenemos las autorizaciones correspondientes. Y segundo, que estemos realizando el 80% del retorno, ¿no? Pero sí es muy importante al día de hoy no descuidar el tema de las fracciones arancelarias, porque también es uno de los aspectos que generarán trazabilidad para poder hacer observaciones dentro del cumplimiento de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estos 5 aspectos que consideramos van a ser ejes en cuanto al poder garantizar el cumplimiento de la certificación, la continuidad dentro del registro y de tal manera que podamos evitar hasta cierto punto la suspensión o cancelación de nuestra certificación, sabiendo que será sin duda alguna uno de los objetivos principales de revisión por parte de la autoridad en el año que viene. Entonces, digo, hasta aquí son un poquito las ideas que queríamos compartir en esta sesión. Aquí nada más, dentro de las dudas que se están presentando en el chat, aclarar un poquito el tema de las fichas. Por ahí el tema del transitorio cuarto de las reglas generales de octubre del 2024 señalan que toda esta cuestión de las fichas, tanto 154, 153 LEA, estarán vigentes dentro de la próxima renovación. Entonces, si aún no hemos renovado o estamos renovando, recordar que a partir de que nos den la renovación, perdón, de nuestra inscripción en el registro de empresa certificada, estaremos utilizando estas fichas. En la cuestión del aviso de renovación, al día de hoy no es obligación, como bien decía, el tema de estar adjuntando el escrito para poder señalar que cumplimos con todos los requisitos, pero como buena práctica nosotros sugerimos ya desde ahora pues estar añadiendo este escrito al tema del comprobante de pago, ¿no? Para poder tener pues ya en forma todas estas cuestiones. Otro de los puntos aquí que preguntan es en cuanto al tema de revisión de los socios, accionistas, representantes legales. Sí es muy importante tener en cuenta que hemos reportado bajas y altas, sobre todo el representante legal con actos de dominio. No se señala otro tipo de representantes legales en esta modificación o en este aviso de modificación, pero sí es importante tener en cuenta el tema del representante legal con actos de dominio para garantizar que se ha reportado o si ha habido modificaciones a este respecto, pues poder estar señalando. Por aquí nos dicen alguna otra pregunta sobre el rubro C. Si aún no contamos con la certificación, bueno, si todavía no se entrega, si todavía no se tiene la certificación como tal y está en proceso a lo mejor de aprobación, una vez que esté aprobada, contamos con ese mes para poder presentar el escrito correspondiente del usuario y contraseña para dar cumplimiento al rubro C. Y ok, sí, en cuanto al tema del anexo 30, sigue siendo necesario cuando presentemos los descargos el punto de que nuestro estatus de los descargos se encuentre como validado o válido dentro del sistema del buzón tributario para poder tener en cuestión de cumplir esta obligación, sino de lo contrario, pues no estaría como en cumplimiento. Creo que hay otras dudas por aquí más particulares que atenderíamos de manera directa. No sé, Miri, si tuvieras algún comentario a modo de conclusión. Muchas gracias, Isra. Bien, pues agradecer la asistencia de todos los que se conectaron. Betty, invitarlos a tener en cuenta estos cambios que pues requieren un gran compromiso con el cumplimiento normativo, sobre todo que tengan presentes las actualizaciones a estos formatos vigentes. Y bueno, cualquier tema que podamos ayudarlos, no duden en contactarnos. Desearles felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias, Miri. Betty, no sé si tuvieras alguna conclusión.
Bueno, pues primero igual agradecerles su asistencia, su tiempo y pues los invito también a considerar que estas modificaciones pues nos ayudan a fortalecer controles y regulaciones dentro del comercio, entonces pues considerar su cumplimiento y la supervisión del mismo. Muchas gracias. Gracias, Betty, gracias, Miri. Pues igual aquí nada más invitarlos a tener en cuenta que la certificación durante el próximo año seguramente será, como les decía, un punto eje dentro de la fiscalización de la autoridad. Entonces, para poder generar al día de hoy los controles adecuados, también quizá aprovechar este periodo de vacaciones que va a tener el SAT para poder garantizar que iniciamos el año en un cumplimiento total y que podemos estar de manera permanente cumpliendo en ese sentido. Sí tener en cuenta estas recomendaciones que hacíamos, sobre todo en aspectos que pueden variar, como puede ser el anexo 24, el catálogo de fracciones arancelarias, y también, pues obviamente en estos días esperar posibles publicaciones que actualicen las reglas generales que estarán vigentes durante el próximo año y modificaciones que estaremos platicando. Entonces aquí simplemente agradecerles, como decíamos, el interés, la conexión al día de hoy. También quedamos disponibles para cualquier duda que pudiéramos atender o apoyo que pudiéramos brindar de manera particular. Y no me queda más que desearles una feliz Navidad, un excelente cierre de año y un mejor inicio del 2025. Nuevamente, muchas gracias a todos y hasta la próxima.